¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Isaac Martínez y el día de hoy vamos a conocer las generalidades del contrato de arrendamiento. Este es un contrato muy importante, muy común que se utiliza cotidianamente y bueno, es importante conocer sus elementos y todos sus alcances. Para entrar en materia, vamos a conocer como tal la definición del contrato de arrendamiento, que se encuentra plasmada en la legislación civil del Estado de Jalisco en el numeral 1980. El contrato de arrendamiento es aquel contrato por el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce por un precio cierto. Bueno, está bastante claro, solamente debe de haber una persona como tal que tenga algún bien que quiera arrendar y otra persona que quiera como tal rentarlo y pagar una cantidad determinada por un plazo que se va a definir, que como tal va a ser la duración que va a tener el contrato. Y bueno, este contrato de arrendamiento se perfecciona cuando las partes, expresan su consentimiento y empezará a surtir efectos a partir de la fecha en que las partes contratantes la hayan fijado como tal. En ese sentido, pues el consentimiento también se va a especificar en el contrato como tal y los efectos, pues ya una vez que quede definida la fecha en que empezará a surtir efectos este mismo contrato, pues va a ser como tal el inicio de esta relación jurídica entre estas partes. Y bueno, hablando también de las partes, este contrato de arrendamiento interviene en dos sujetos en ese sentido. Uno es el arrendador, que es el propietario del bien, y el arrendatario, que es el que lo renta. A este último coloquialmente también se le conoce como inquilino. Y bueno, por virtud de este contrato, tanto el arrendador como el arrendatario tienen derechos y obligaciones recíprocas que veremos más adelante. Y bueno, en el numeral 1982 de la legislación civil del Estado de Jalisco se especifican los bienes que se pueden arrendar. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse por su primer uso, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos de personalidad. Los bienes consumibles podrán arrendarse cuando se altere el destino natural del bien y se le dé otra aplicación que no lo consuma por su primer uso, porque como tal, si es consumido por su primer uso, pues ya no va a haber ningún bien y no va a haber nada que arrendar. Entonces es muy importante contemplar este numeral de la legislación civil para poder darnos cuenta qué bienes sí son susceptibles de arrendamiento, que normalmente pues son los bienes inmuebles. Y bueno, hay varios tipos de arrendamiento, en este caso el arrendamiento de vivienda para residencia habitual, que es el más común que utilizan las personas para rentar una casa. El arrendamiento de locales comerciales, esto para las personas que quieran poner algún negocio, que tenga algún fin comercial de cualquier giro, como tal, este es otro tipo de arrendamiento. Y el arrendamiento de uso turístico, que este es normalmente cuando llegan las personas a conocer algún tipo de lugar o quieren como tal utilizar servicios turísticos. Un ejemplo muy moderno pudiera ser la plataforma de Airbnb que renta estos espacios por periodos muy cortos puede variar desde hasta una noche hasta meses, ¿no? Entonces sería primero definir esa parte, pero también la ley prevé pues los que tienen un fin turístico como tal. Y bueno, es importante conocer las características de este contrato. El primero, pues, es que es consensual. Para su perfeccionamiento solo se requiere el consentimiento de las partes, no hay más. Es oneroso, lo que quiere decir que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. A cambio de recibir el uso, el arrendatario se obliga a pagar algo al arrendador. Puede ser una cantidad económica o en especie, pero como tal se debe de fijar en el contrato. Y bueno, es bilateral ya que concede derechos y obligaciones para ambas partes. Y bueno, ¿para qué sirve este contrato? El contrato de arrendamiento sirve para establecer derechos y obligaciones de las partes interesadas, de forma que se pueda reclamar jurídicamente la falta de cualquiera de las partes en el caso que se hubiera cometido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? En el caso de que alguna de las partes incumpla, esto normalmente pasa con las personas que rentan sus bienes sin la necesidad de tener algún escrito, algún familiar o amigo. Bueno, de esta forma dejan desprotegido su patrimonio y pueden ser
pues acreedoras a tener alguna controversia con la otra persona por el simple hecho de no haber acordado las cosas como debieron de haber sido formalmente, como lo establece la ley, para evitar tener problemas en un futuro. Entonces, para eso sirve justamente, para en el caso de que alguna de las partes incumpla con lo que se haya pactado, pues tener algún respaldo que nos haga protegernos como tal de que se violen nuestros derechos. Y bueno, ¿qué debe de contener? Este aspecto es fundamental, ya que debe de contener información personal, como lo es el documento de identificación nacional, que es la INE, el nombre, el apellido, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, en donde se pacta el contrato también, y lugar en donde se pacta, perdón, lugar del alquiler, junto con la dirección como tal del bien. Cabe destacar que si es un negocio, pues se tiene que especificar la razón social, el NIM, la inscripción mercantil como tal para definir la personalidad como tal, si es de una persona física o de una persona moral, las condiciones en las que se basará el contrato, como la duración, las cuotas que se pagarán y qué paga o no en cuanto a los servicios, si es agua, electricidad, gas, asimismo lo que sucederá en el caso de que no pague, tal como se ha acordado, y cualquier otra cuestión de importancia. Bueno, ahora sí que ya es dependiendo cada bien inmueble, pero sí es muy importante que se establezcan todas las condiciones, que se puedan contemplar todos los escenarios posibles para evitar que se generen alguna controversia entre las partes. Y bueno, la firma como tal, esto es fundamental. Si ambos están de acuerdo, se procederá a firmar. En el caso de que sea ante notario, pues el notario quedará como testigo de que el documento va según las leyes referentes a los arrendamientos. Esto pues es cuando como tal ya se le quiere dar un poco más de formalidad a la celebración de este contrato, pero normalmente las personas no lo hacen. Y también incluye la firma del fiador, que esta figura también es muy importante para en el caso de que el arrendatario no cumpla con sus obligaciones, pues pueda como tal el arrendador tener alguna garantía de que alguien sí va a responder. En este caso, pues entraría la figura del fiador. Y bueno, estas son las obligaciones del arrendador: entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato con todas sus pertenencias y en buen estado, hacer que en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso que ha sido destinada, pues como tal que le esté dando mantenimiento, que se paguen las cuotas en el caso de que esté en algún fraccionamiento, pues de administración, de seguridad, que tenga pues todo lo necesario para poder estar en buenas condiciones. El arrendatario tiene la opción como tal de recurrir a un juez en el caso de que pues le quieran rescindir el contrato o que pues sea utilizada para otro fin. No estorbar el uso de viviendas salvo reparaciones urgentes e indispensables, garantizar el uso o goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo que durase el contrato. Eso es muy importante para que, pues como tal, el arrendatario pueda vivir tranquilo en ese sentido, ya que su arrendador va a cumplir con las obligaciones que le corresponden. Y bueno, estas son unas de las obligaciones del arrendatario: pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos, ni a parcialidades, o te pago después, sino como lo establece el contrato; conservar y cuidar el bien arrendado durante el tiempo que dure el contrato. Al final del contrato, deberá restituir el bien arrendado en las mismas condiciones en el que le fue entregado. Si la casa se la entregó pintada, si el cancel estaba en buenas condiciones, si el piso no estaba rayado, o sea, debe entregarse tal cual le fue entregado el bien al momento de que arrendó la propiedad. Y bueno, considerando el desgaste natural, excepto que se haya pactado cosa contraria. Responder los daños en el caso de que la arrendada sufra por su culpa o negligencia, en el caso pues de que suceda algún tipo de siniestro por como tal, la irresponsabilidad o negligencia como tal, como lo menciona aquí, del arrendatario. Usar la cosa arrendada únicamente para lo pactado o según la costumbre de la tierra, pues no se vale que en este caso se fije para casa habitación y que a lo mejor se esté utilizando para fines comerciales. Entonces es muy importante que como tal se respete esta parte que se plasma en el contrato desde un principio, y pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato. En este sentido, pues cuando ya se le quiera dar un poco más de formalidad ante un fedatario público, pues en este caso el arrendatario es el que va a pagar por los honorarios como tal del notario público. Y bueno, para el término del contrato del arrendamiento, esto puede suceder en el caso pues de que no se cumpla, sino son como otras opciones que tenemos
adicionales, pues, para que pueda finalizar la relación de este contrato. Una puede ser por muerte del arrendador o del arrendatario, por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en su caso por la ley, como tal que la vigencia del contrato que ya haya expedido. En ese sentido, pues ya va a ser necesario que el arrendatario deshabite la finca por acuerdo mutuo, que las partes acuerden como tal que se va a deshabitar el bien. Nulidad, que alguno de los elementos sea nulo. Confusión, que se identifique como tal en el mismo contrato. Pérdida o destrucción total del bien arrendado, que también puede suceder a través de algún fenómeno natural, por caso fortuito o fuerza mayor, por expropiación del bien arrendado. Este también es un punto importante, que el Estado decida que la casa va a ser expropiada porque quiere poner un parque o quiere poner un paseo sobre la avenida donde está ubicado el bien, pues en este caso también puede terminar la relación y también se puede identificar por venta judicial. Y bueno, el arrendador puede exigir el término del contrato por las siguientes causas: incumplimiento del pago de la renta, incumplimiento del pago de las fechas convenidas, por uso contrario al convenido, por daños graves al bien arrendado imputables al arrendatario, por modificaciones significativas al bien arrendado sin el consentimiento previo y explícito del arrendador. Este es muy importante, y como tal, si se hacen modificaciones o algunas cuestiones que modifiquen el estado en el que se entregó el bien, pues puede ser una de las opciones. Y por requerir la vivienda para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad, o por adopción, o por cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial. En el caso, pues, de que un juez declare en ese sentido que el bien va a ser utilizado para la vivienda de alguna de estas personalidades del derecho familiar, pues también puede ser que se termine como tal el contrato. Y bueno, básicamente, en resumen, este contrato de arrendamiento es un documento por el cual las partes, una denominada arrendador, que como tal es el propietario del bien, cede el uso de su propiedad a otro sujeto que es conocido como arrendatario o inquilino, que es el que va a pagar por utilizar como tal ese bien, a cambio de un pago periódico durante un periodo que dure el acuerdo. Como tal, en ese sentido, pues este pago tiene que ser definido como tal, ya lo mencioné, en una cantidad monetaria o en especie, y bueno, debe ser definido si va a ser mensual, trimestral, semestral, anual. Se tiene que definir como tal, pues también esto desde un principio. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero te haya gustado esta breve presentación del contrato de arrendamiento. Muchísimas gracias.